En el teatro reinaba un ambiente positivo. La sesión anterior, que puso fin al tercer arco de las aventuras del chico del otro mundo, había dejado a los invitados realmente inspirados. El efecto fue aún más fuerte debido al hecho de que antes del inicio de la última sesión se esperaba un curso mucho más oscuro de los acontecimientos. La última muerte de Subaru sugiere que una vez más se enfrentarán a una serie de intentos fallidos hasta que encuentre una salida a esta situación. Era aterrador pensar que el espíritu de Betelgeuse pudiera tomar el control del cuerpo de Natsuki. Solo podían adivinar qué se le ocurriría a su amigo para contrarrestar esta abominable habilidad del arzobispo de Slot. Pero qué sorpresa y alegría fue cuando en el primer minuto del episodio, quienes participaron en la campaña contra el culto de las brujas confirmaron que las escenas mostradas en pantalla coincidían con lo que recordaban. A partir de ese momento, el ambiente en la sala siguió mejorando. Todos observaron cómo se desarrollaban los acontecimientos. Algunos con adoración, otros con orgullo, otros con admiración. Y algunos simplemente por satisfacer su curiosidad. Observaron cómo Subaru pedía humildemente a los aldeanos que abandonaran sus hogares por su propia seguridad. Qué sorprendido se quedó al enterarse del respeto que sentían por él. Cómo había eliminado de antemano a los espías del culto entre los comerciantes, conseguido un mapa de sus escondites e ideado un plan de ataque. Nos reímos ante la escena de otro encuentro con Otto. Un poco más tarde se rieron ante la escena del otro encuentro con Otto. El joven comerciante los animó al confirmar que todo lo que estaba pasando correspondía con sus recuerdos. La escena en la que Betelgeuse fue sacado de su refugio y la posterior persecución del joven por parte del arzobispo hizo que algunos espectadores particularmente emocionados se agarraran a los brazos de sus sillas. Mimi se sorprendió de cómo se veía realmente el tipo espeluznante cuando volaba por el aire. El público no perdió la oportunidad de provocar las interacciones entre Subaru y Julius, quienes cuanto más avanzaban, más mostraban cuánto se parecían entre sí. A pesar del intercambio de cortesías entre el mejor caballero y el aspirante a caballero, de que uno no soporta al otro y viceversa, resultaron ser un gran equipo. El propio Julius todavía se sentía culpable frente a Natsuki por lo que había hecho en el último bucle. Podía escuchar a los demás intentar convencerse a sí mismo de que era una necesidad, que el propio Subaru le había pedido que lo hiciera. Pero, en verdad, la conciencia del mejor caballero no estaba dispuesta a dejarse apaciguar. Solo estaba convencido de una cosa: necesitaba hablar con quien sinceramente quería considerar un amigo. Para decirle cuánto lo respetaba por todo lo que había hecho y pedirle perdón por sus errores. Cuando el derrotado Romane Conti volvió a poseer el cuerpo del joven, algunos lo consideraron un intento fallido. Sin embargo, lo que realmente envió escalofríos a todos fue el audaz plan de Natsuki de programar una cita de brujas para el cultista trastornado. Ser testigo de cómo Satella hizo a un lado al arzobispo y proclamó: "Tú no eres él", no solo infundió un profundo horror en todos, pero también les hizo pensar profundamente sobre la relación real entre la bruja y el culto a su nombre. ¿Era posible que la creencia de que la bruja de la envidia liderara a los cultistas fuera falsa? ¿O era que el propio Subaru era tan amado por ella que ni siquiera perdonaría al arzobispo por su bien? ¿Era esta la razón por la que los otros cultistas lo consideraban la encarnación del orgullo? En última instancia, tuvieron que aceptar que este asunto requeriría una investigación futura exhaustiva y, por ahora, no tenían más remedio que memorizar cada detalle. Mientras observaban a Betelgeuse enterrarse bajo los escombros, llamando a su bruja favorita para que lo escuchara, Emilia, Rosual y Beatrice bajaron la mirada con tristeza. Estaban entristecidos por el destino de su más querido amigo y mentor. Pero al menos su descenso al abismo de la locura había llegado a su fin y ahora podía descansar en paz. A Emilia le resultaba especialmente difícil verlo, porque se sentía en parte responsable de lo que le había sucedido a su figura paterna. La escena le hizo recordar en detalle el primer juicio en la tumba de Equidna. Su infancia, su madre Fortuna, la joven Geuse. Los días felices que habían pasado juntos. Y esos dos que convirtieron su utopía en una pesadilla. Sin embargo, no podía pensar en el pasado por mucho tiempo, ya que los acontecimientos que se desarrollaban en la pantalla exigían su atención. Después de enterarse de las piedras de fuego escondidas en el carro donde viajaban Emilia y los niños, Subaru comenzó a buscar una salida. Eso se materializó en la forma de un desafortunado comerciante de cabello gris que vio la oportunidad de resolver sus problemas y ayudar a su benefactor al mismo tiempo. Otto en el teatro estaba feliz de recordar que había podido ayudar a su amigo cuando tanto lo necesitaba.
Garfield, Julius y los demás también estaban allí para apoyar al joven, esperando que finalmente dejara de considerarse inútil y se concentrara en ayudar a Natsuki con sus problemas. La loca carrera del carruaje del dragón a través del bosque agradó mucho a la multitud. Garth estaba abiertamente celoso y comenzó a exigir que los tres y Subaru lo hicieran de nuevo. Pero el entusiasmo fue rápidamente reemplazado por el miedo cuando quedó claro que el arzobispo del culto de brujas que representaba a Slot era todo lo contrario de su título. Y matarlo fue mucho más difícil de lo que parecía al principio. La visión del cuerpo destrozado, hinchado y cubierto de sombras de Betelgeuse fue realmente horrorosa. Incluso siendo hombre muerto, el arzobispo de Slot mostró una cantidad aterradora de celo. Otto agradeció a Natsuki por decirle que no mirara atrás. Si hubiera visto por sí mismo qué clase de monstruosidad los perseguía, fácilmente podría haber entrado en pánico, cometido errores y arruinado todo el ciclo. Garfield no pudo evitar admirar a su capitán. Qué genial se veía, mirando directamente a los ojos del monstruo sin ningún miedo. No perdió la cabeza ni siquiera en una situación tan crítica, roció al enemigo con aceite, le prendió fuego con un espíritu de fuego y luego usó el evangelio del arzobispo para atraerlo a una trampa. Todo el tiempo escupiendo, desde la perspectiva de un joven luchador, las frases más geniales. ¿Y qué puede ser más asombroso para un guerrero que su propio nombre gritado con desesperación por su némesis antes de morir? El joven hombre bestia se emocionó tanto animando a su capitán que Ram tuvo que levantarse y calmarlo con una poderosa bofetada que envió a Rubio al suelo con la frente hacia adelante. Las escenas que siguieron fueron como un cuento de hadas de antiguos héroes que cobran vida. Cuando entró volando en el carruaje, rompió el fondo sin ninguna herramienta, sacó una bolsa con piedras explosivas y luego se fue en patrash con solo las palabras de amo, Emilia, incluso Ram estuvo de acuerdo interiormente en que Barusu parecía heroico. Bueno, casi. Ella le dio 7 puntos. De 100. E incluso bajo tortura, ella no lo admitiría. 9 Muchos temían que Subaru no pudiera escapar de la explosión, pero Emilia, sin quitar la vista de la pantalla, aseguró a todos que recordaba todo lo que sucedía en la pantalla. Sus lágrimas de felicidad no pararon desde el momento en que vio el rostro decidido de su caballero recordando sus momentos más preciados con ella. La escena en la que Natsuki se despierta en el regazo de su amada, admite sus errores pasados y confesa su amor nuevamente hizo que toda la mitad femenina de la audiencia, excepto Cristilla, por supuesto, se secara las lágrimas de doncella. Incluso Rem en ese momento, más que celos, sentía alegría por su héroe. Un héroe que había superado todos los obstáculos que el destino le había puesto, logró su objetivo y le confesó sus sentimientos a la chica que amaba. El final del episodio fue recibido con una gran ovación. Todos estaban muy felices de que su amigo finalmente lo hubiera logrado. Todos se salvaron, los villanos fueron derrotados y el héroe mismo terminó el viaje, despertando sobre los pies angelicales de su amada. ¿Se te ocurre un final más feliz para la historia? Sin embargo, la alegría disminuyó un poco cuando el guardián se dio a conocer nuevamente, informándoles que aún les quedaba un cuarto arco por delante y que sería tan largo como los 3 que ya habían visto. Refunfuñando que después de tan gran final podría haberlos dejado ir, los invitados se fueron a tomar un largo descanso antes de la siguiente sesión. La sala poco a poco se quedó vacía. Mucha gente quería comentar lo que habían visto, compartir sus impresiones y pensar en sus próximos pasos una vez finalizadas estas sesiones. Aprovechando esta rara oportunidad de estar a solas con su contratista, Beatriz se acurrucó junto al joven dormido. Durante un tiempo, ella también se alegró de que su pareja finalmente hubiera superado todos los problemas y salido victoriosa. Sin embargo, ella no tenía dudas sobre este resultado en primer lugar. Después de todo, él era el contratista de Betty, el Subaru de Betty. Pero la alegría de la niña duró poco. Y fueron los ojos del joven en la pantalla los que acabaron con su alegría. Ojos con los que miraba a Emilia mientras le profesaba su amor. Con el cual recordó el final feliz de sus desventuras, donde todos sus amigos y aliados estaban vivos. Esos ojos contenían una felicidad sincera y no ocultaban el dolor y el miedo en lo más profundo. Ojos que Beatrice casi nunca había visto desde que hizo un contrato con él. Y ese hecho hizo que la chica escondiera el rostro en su pecho para llorar. ¿Por qué? ¿Por qué no me miras con esos mismos ojos, Subaru? ¿Por qué siempre veo dolor, miedo y oscuridad en ellos, supongo? ¿Qué más has sufrido? ¿Cuánto has soportado en el santuario? ¿Cuántas veces más Betty no te ha podido ayudar? ¿O fue que después de todos mis fracasos, no pensaste que valía la pena acudir en busca de ayuda? Entonces, ¿por qué viniste a mí?
¿Por qué me pediste que tomara tu mano? Aunque el guardián había anunciado un largo descanso, sugiriendo que sus prisioneros durmieran bien por la noche, Beatrice no tenía prisa por ir a su habitación. No quería volver a ver la misma pesadilla. Rara vez había tenido ese sueño antes. Pero ahora, ante la revelación de cuán mortal era su Subaru, era el único sueño que tenía en este lugar encantado. En él, Betty estaba sentada junto a la cama en la que yacía su anciano contratista. Ella agarró su mano arrugada, lloró entre lágrimas y suplicó una y otra vez que su hombre favorito no la abandonara, que se quedara con ella al menos un poco más. Pero todas sus oraciones, lágrimas y magia curativa fueron inútiles. El anciano llamado Natsuki Subarui se despidió de ella, cerró los ojos y falleció. Y Beatriz quedó en medio de la blancura deslumbrante, sola, hasta el fin de los tiempos. De hecho, Betty ya no quiere dormir. Betty no quiere cerrar los ojos ni por un momento. Betty no volverá a quitar los ojos de su contratista. Así que, por favor, no dejes sola a Betty. La chica espíritu murmuró entre lágrimas. A la entrada del salón, la más joven de las doncellas escuchaba los lamentos del antiguo espíritu mezclados con sollozos. Petra pensó en aprovechar la oportunidad para volver a sentarse junto a su héroe. Pero la mirada infeliz de Betty arruinó su plan. Ni siquiera se atrevió a acercarse para intentar consolar a la niña a quien, a pesar de la colosal diferencia de edad, Petra consideraba una hermana pequeña. Su mente joven pero de rápida maduración se dio cuenta de que se trataba de una escena muy personal que no podía ser interrumpida, ni siquiera con las mejores intenciones. Dándose la vuelta y reprimiendo su resentimiento por no poder volver a estar cerca de su primer amor, Petra se retiró en silencio a su habitación. «Ferris, ¿puedo pasar?», preguntó la duquesa en voz baja, llamando a la puerta de la habitación donde se había instalado su caballero. «Sí, claro, Crush-sama, pasa», le respondió una voz débil. Con creciente inquietud, la niña entró en la habitación. En el borde de la cama, con las rodillas dobladas y los brazos alrededor de las mismas, estaba sentado Félix. Estaba mirando a un punto frente a él. Tenía los ojos rojos e hinchados. Había evidentes marcas de lágrimas en su rostro, su cabello despeinado y orejas de gato clavadas en su cabeza. «Ferris, no te ves bien», comenzó Crush suavemente, mirando a su caballero. El afeminado sanador no reaccionó a las palabras de ninguna manera y continuó mirando al suelo. Se sentó en silencio durante toda la última sesión, mirando la pantalla como si estuviera en trance, sin mostrar reacción ni ante los momentos de miedo ni ante los alegres. Salió del salón tan pronto como se anunció el descanso y se encerró en su habitación. Y la joven tenía una buena idea de por qué su querida amiga se encontraba en tal estado. «Háblame, Ferris. Todavía estás preocupado por la última muerte de Natsuki, ¿verdad?». Por un tiempo, él no reaccionó a su pregunta. Lentamente bajó las piernas, se miró las palmas y, entre lágrimas, empezó a hablar. «Estas manos no saben cómo proteger lo que Ferris aprecia, por mucho que desearía que fuera de otra manera. No están hechas para luchar. Estas manos están destinadas a ayudar a las personas, están destinadas a salvar vidas. Y maté a un hombre inocente al que quería llamar amigo, que ha hecho tanto por nosotros. Un sanador no tiene derecho a quitarle la vida a otros de esa manera». Ferris Crush se acercó a él, se sentó a su lado y tomó sus manos entre las de ella. «Mírame». Tuvo que esperar antes de que Félix se atreviera a mirarla a los ojos. En ellos vio miedo. Miedo a ser juzgado, miedo al desprecio, miedo a ser rechazado. Ella esperaba algo así, pero es exactamente por eso que vino aquí. «Ferris, escúchame. Hiciste lo correcto». Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿De qué estás hablando, Crush-sama? Yo maté, has salvado a Natsuki Subaru. Y creo que si estuviera aquí ahora mismo, confirmaría mis palabras. Pero yo, habría dicho lo mismo incluso si todavía estuviéramos viviendo en esa trágica realidad. ¿Por qué? Piénsalo, lo interrumpió la duquesa suave pero firmemente. Deja tus emociones a un lado. Recuerda lo que pasó en ese bucle y piensa. ¿Qué hubiera pasado si no pudieras hacerlo como lo hizo Julius? Félix dejó de intentar decir algo y pensó en ello. Crush sonrió interiormente ante su éxito. Había conseguido que sus pensamientos pasaran del autoabuso a la reflexión. Ahora todo lo que tenía que hacer era mostrarle el camino. El mero hecho de que Sir Natsuki hubiera podido resistir la influencia del arzobispo de Sin fue un gran golpe de suerte. Le dio tiempo suficiente para advertirte y pedir ayuda. Y solo tu determinación lo salvó de un destino mucho peor. Si ustedes dos seguían dudando, Betelgeuse habría tomado el control total de su cuerpo.
Se habría aprovechado de su confusión y lo habría matado con sus manos invisibles. Luego, habría regresado a la aldea, donde nadie sospechaba que Natsuki estaba allí. El cuerpo había sido tomado por el enemigo. Habría sido una masacre. Wilhelm estaba gravemente herido, los soldados comunes no habrían podido hacer frente a tal amenaza. Dudo que la señora Emilia se atreviera a matar a Subaru. Habría terminado víctima del ritual. Betelgeuse se había preparado para ella. Después de eso, Puck habría aparecido en su forma de monstruo para congelar a todos hasta la muerte. Natsuki aún sería arrojado de regreso a su último punto de salvación, tal como sucedió en nuestra realidad. Pero, piénsalo, repitió de nuevo. ¿Cómo sería para él ver impotente a Betelgeuse matarte a ti y a Julius con sus propias manos? Ver las expresiones de odio y miedo en los rostros de los soldados que confiaban en él. Verlo matar a la chica que ama más que a su vida. ¿En qué condiciones comenzaría otro intento? ¿Podría siquiera recuperar su fuerza y llevarlos a todos a la batalla nuevamente después de semejante pesadilla? Félix guardó silencio, su mirada desenfocada y su rostro contorsionado por el horror. Obviamente, estaba imaginando vívidamente las escenas que acababa de describir su amante. Tenía que dar un último paso. Tocó la mejilla del sanador con la palma y volvió a mirarla. Y fuiste tú, Ferris, quien lo salvó de este horror, este dolor y la culpa. Sí, murió de nuevo. Pero murió en sus propios términos, creyendo que era lo único correcto. Y con la determinación de triunfar. Justo como lo hizo en el acantilado cuando decidió sacrificarse para salvar a Rem. Yo, ¿lo salvé? Lo hiciste. Cuando todo esto termine, cuando despierte, puedes preguntarle qué piensa al respecto. Estoy seguro de que dirá las mismas cosas que yo te dije. Pasaron unos segundos antes de que finalmente se diera cuenta de lo que había dicho su señora. El peso de la culpa finalmente cayó del alma de Félix. En cambio, una oleada de alivio lo invadió. Las lágrimas corrían a raudales. Olvidando toda etiqueta, corrió hacia su dama y comenzó a sollozar dentro de su chaleco. Crush quedó desconcertado por un segundo por esta reacción. Pero entonces ella lo abrazó con un brazo y empezó a acariciarle la cabeza con el otro. Espíritus, qué llorones a veces mi caballero. Igual que otro joven increíble que conozco. Permanecieron sentados en la cama mientras Félix derramaba su alma. Le pido perdón por molestarle, Rosuaye-sama, pero a Ran le parece que algo le preocupa, preguntó la doncella pelirrosa de su señor con todo respeto a la etiqueta. Qué amable de tu parte mostrar tanta preocupación por mí, mi querido Ran Margrave respondió en tono de broma, lo que hizo que las palabras de la criada mostraran claramente que su señor no estaba de humor para una conversación sincera, y eso no era algo que ella pudiera permitirse en ese momento. Seguramente comprende la gravedad de la situación, Rosual-sama. El próximo arco mostrará los eventos en el santuario. No puede haber duda de que sus planes, que Barusu arruinó, serán conocidos por todos los involucrados. Es de poca importancia para nosotros. El hecho de que conozcan el objetivo de mi participación en la elección real es suficiente para que la mayoría quiera cortarme la cabeza. Y mi estratagema para convertir a Subaru en mi peón se detuvo. Siendo un secreto para todos en nuestro campamento hace más de un año. Descubrirán que has estado contratando los servicios de Degutunter. Además de muchos otros aristócratas y hombres ricos. No puedes ganar tanta notoriedad en los 4 grandes países a menos que tus servicios sean contratados de forma regular. Aunque es una acusación grave, tengo ambas cosas. Conexiones y suciedad sobre muchos de los dignatarios del reino. No consideraría mi situación tan desesperada. Y en cuanto al dragón, uno de los candidatos había declarado abiertamente que planea romper el pacto con Volcánica. Si ella gana las elecciones. Por lo tanto, es improbable que puedan derribarme fácilmente. Estoy más interesado en si esta ventana mágica revelará hechos más personales o más aterradores. ¿Qué quiere decir, Rosuaye-sama? Sabemos que no solo se nos muestra lo que Subaru ha visto y experimentado personalmente. También mostramos eventos que sucedieron en paralelo con la vida del mayordomo caballero. Como nuestras sesiones nocturnas contigo. Ram se sonrojó involuntariamente, recordando la vergüenza de tener un detalle tan íntimo de su relación con su señor mostrado en público. Si alguna vez pone sus manos sobre este guardián, tendrá que someterse a un cambio de sexo después de que ella termine de explicarle la importancia de la privacidad de las doncellas nobles. También hemos visto eventos propios del pasado distante, como la infancia de Rem y tú a la juventud del demonio espada. Tengo verdadera curiosidad por saber qué otras cosas inesperadas podríamos ver.
Quién sabe, tal vez al menos así podré volver a admirar la imagen de mi querida maestra. El payaso sacó a relucir un tema candente para Ram, pero no lo hizo para burlarse de su doncella, sino para ocultar sus verdaderos temores. Es posible que incluso mi secreto de la longevidad sea conocido por todos. ¿Cómo resultaría la situación entonces? Los casos sobre asesinos a sueldo y el conflicto con el dragón sagrado aún pueden retrasarse y resolverse con pérdidas mínimas. Pero una magia tan antigua, que, además, se parece mucho al poder del arzobispo de Slot, será problemático. Hay que pensar en todas las opciones y salidas posibles a la situación. Sin darse cuenta de los pensamientos de su amo, Ram estaba preocupada por sus propias preocupaciones. La provocación de Roswaal había dado en el blanco. La joven demonio se distrajo de intentar desentrañar los planes del margrave mientras luchaba contra sus propios celos. Había pasado un año desde que se deshizo de ese maldito libro. Un año desde que le abrió su corazón a su amado y le contó sus verdaderos sentimientos. Y todavía sentía que estaba perdiendo la batalla contra una bruja que había muerto hacía 400 años. Y eso la hizo enojar. Pero Roswaal, que interpretaba a su doncella mucho mejor que ella a él, decidió cambiar el foco de su atención a algo más importante en este momento. Entonces pronunció la siguiente frase sin su característico acento. Si yo fuera tú, Ram, no me preocuparía más no por mi situación, sino por el estado de nuestra querida Ren. Su comentario hizo que la niña hiciera una mueca y mirara preocupada al payaso. Tengo buenas razones para creer que pronto tendrá que luchar contra otro ataque de culpa, debido a las preocupaciones que le ha causado a Natsuki Subaru. Ren no tiene nada de qué sentirse culpable. Mi hermosa hermana ya se destacó en la batalla con la ballena blanca. Se cansó durante la batalla y fue junto con los heridos y Krusht-sama. Y ahí es donde encontró la gula. Eso es cierto, pero yo, ¿viste lo mismo que yo? La interrumpió el margrave con un tono sombrío. La obsesión de nuestro caballero por Ren es casi tan grande como su obsesión por Emilia-sama. ¿Crees que simplemente la dejaría en ese estado? Barusu, a pesar de toda su inutilidad, no dejaría a Ren en apuros. Él abría, y luego las palabras se atascaron en la garganta de Ram. Ella entendió lo que su maestro estaba insinuando. Subaru le había dicho directamente a Ren antes de separarse que no la dejaría morir, incluso si tuviera que morir para arreglar las cosas. Pero eso significó que cuando descubrió lo que le pasó a Ren, o se acobardó y lo dejó así, vale la pena mencionar que al parecer Subaru no tiene control sobre cómo cambia su punto de guardador. Roswaal, como si leyera su mente, le dio otra pista. Probablemente intentó arreglarlo Barusu. Ram se tapó la boca con la palma de la mano para evitar que saliera un sollozo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta de lo que probablemente había sucedido en aquel entonces. Qué golpe tan terrible para la maltrecha psique del niño fue. ¿Y a quién culpará su maravillosa hermana pequeña cuando lo vea así? Un niño destrozado con una cara afligida por la culpa sentado junto a su cama. Usando su incomparable fuerza de voluntad, se obligó a contener las lágrimas. No llorará el sufrimiento de un joven que había sacrificado tanto por ella y su hermana. No ahora, no aquí. No delante de su amo. Más tarde. Era su dolor personal. Sabemos de los peligros a los que se enfrentó en Santuario. Pero solo podemos adivinar por lo que pasó mientras intentaba encontrar la salida. Solo puedo decir con certeza que el Natsuri Subaru que vimos en las últimas sesiones y el alguien que ha estado viviendo con nosotros en la mansión de Anerosa durante el último año, son muy diferentes. Una vez más, recordando quién fue la causa de la mayoría de las futuras muertes de su pareja, Roswaal suspiró profundamente. Entiendo tus preocupaciones, Ram. Te preocupa la cantidad de veces que nuestro caballero inmortal cayó en las trampas que le he preparado. Tendrá que soportar la muerte de personas que le son queridas una vez más. Tendrá que morir una y otra vez. Su mirada se centró en el rostro de la criada mientras decía las últimas palabras. Aunque intentó mantener su expresión neutral, la provocación del margrave alcanzó su objetivo. Por una fracción de segundo pudo ver el miedo, la ira y la amargura dirigidos a él que se arremolinaban dentro de ella. Intentó alejar esos pensamientos. Al final, sin importar lo que pasó en los bucles fallidos, Barusu lo logró. Había roto los planes de su amo. Ayudó a Emilia-sama a superar sus miedos y pasar las pruebas. Le dio a Garfield una patada motivadora para que finalmente empezara a crecer. Salvó a su hermana, a sus colegas y a Lady Beatriz de los asesinos. La única pregunta era, ¿qué precio pagó por eso? Te sugiero que descanses un poco, Ram. Tenemos muchas más sesiones por delante.
Y me temo que no habrá tantos motivos para celebrar como nos gustaría. Quédate cerca de Ren, no la dejemos caer nuevamente en la desesperación. Lo último que queremos es que ella sea aplastada por el autodesprecio cuando nuestro caballero finalmente despierte. Después de hacer una reverencia a su señor, la criada salió silenciosamente de la habitación, dejando al hombre solo para reflexionar sobre su posible futuro. Maestro, ¿cuánto de esto previó? ¿Qué quería lograr? ¿Y cuánto le costó su codicia ilimitada a Natsuki Subaru al final? TCH. ¡Qué desperdicio! Tal potencial tan vergonzosamente desperdiciado. Aborrezco la devoción de un perro ciego. ¿Y a quién? A los lobos por su absoluta incompetencia. Y ahora tengo que tomar lo poco que queda de su cordura bajo mi protección y moldearlo para convertirlo en un hombre digno de servirme. Es difícil ser una diosa. Más duro, concéntrate más. En el talón. Sí, princesa. Apoyándose en la cabecera, Priscilla se abanicó irritada mientras su caballero le masajeaba los pies. A diferencia de la mayoría de sus compañeros en desgracia, ella no tenía prisa por saltar de alegría mientras contemplaba la llorosa escena de la declaración de amor del pelinegro al semielfo. Entonces, ¿has decidido que quieres llevar a tu amigo a tu campamento? Solo se está arruinando bajo el control de ese lunático. Por más insignificante que sea ese cerdo, tengo que admitir que, con la motivación adecuada, es capaz de hacer cosas que serían muy divertidas para mí. Si lo hubiera conocido antes, él no habría tenido que pasar por semejante piedra de molino y ahora incluso podría haberse convertido en un ser humano decente. Por favor, permítame señalar un detalle, princesa. Comparto plenamente su opinión sobre la incapacidad de Lady Emilia para administrar su campamento, detectar y resolver conflictos internos y, en general, unir a la gente bajo su bandera. Pero creo que todavía hay una clave. Punto que solo ella podría haber cumplido. Y creo que fue ese momento el que determinó tanto el curso actual de los acontecimientos como la devoción del hermano por Lady Emilia. HM. Bueno, no es que tenga una amplia variedad de entretenimiento disponible en esta prisión. Así que seré amable y te dejaré decir lo que piensas. La noble pelirroja, fiel a su papel, expresó su interés por la opinión del caballero. Gracias, princesa. Lo que quiero decir es esto. Piensa en el primer episodio, cuando mi amigo acaba de llegar a este mundo. Se metió en una desafortunada pelea con 3 matones y fue ayudado por un semielfo. Imagínate si uno o alguno de los otros candidatos al trono había visto esta escena en lugar de ella. ¿Qué harías, princesa, si estuvieras ahí? ¿Ayudarías a mi hermano y lo tomarías bajo tu protección como era en aquel entonces? De ninguna manera. Si empiezo a sentir lástima por cada delincuente inútil con el que me cruzo, solo aumentaré la inutilidad en este mundo. Si él ni siquiera podía manejar una pequeña cosa como esta, ¿por qué debería darle mi atención divina? Eso es exactamente de lo que estoy hablando, princesa. En el momento en que entró en este mundo, el valor de mi amigo para cualquier persona poderosa era extremadamente bajo. Los otros candidatos habrían hecho lo mismo. El comportamiento de Lady Feld lo presenciamos de primera mano en el mismo episodio. Ella simplemente lo dejó sin pensarlo 2 veces. Lady Crush probablemente habría ahuyentado al trío, pero eso habría sido el final. Tal vez habría reprendido a su amigo por su debilidad, le habría aconsejado que fuera al puesto de guardias. Y siguió adelante. Lady Anastasia podría haber ayudado, siempre que hubiera tenido a Ricardo con ella o a alguien de los trillizos. Tal vez ella estaría interesada en su apariencia y él podría venderle su metía. Pero ese probablemente sería el final de su interacción. Priscilla escuchó a Al en silencio, reflexionando sobre sus palabras y sin encontrar ningún argumento en contra de ellas. Y solo Lady Emilia fue tan bondadosa que no solo ayudó a un completo extraño en una situación difícil, sino que incluso le permitió ir con ella. En serio, fue tan descabellado que, si me preguntas, parecía casi antinatural. Le robaron una preciosa insignia y sabía que sin una no podría ni siquiera participar en la carrera y cumplir su deseo. Y aún así pasa su tiempo limitado con un tipo cualquiera sin siquiera saber si tiene alguna información útil. No es eso. Por eso no apruebo su personalidad, pero aún así prioridades. Estoy de acuerdo, pero te estás saliendo del tema, Al. Lo siento, princesa. Pero aún así hay que admitirlo. Tal comportamiento y sus ingenuos y dulces intentos de mentir diciendo que ayuda a los demás por egoísmo, solo fortalecieron la imagen de una chica de fantasía ideal a los ojos de su amigo. ¿Chica de fantasía? La princesa no entendió esa frase. Bueno, para mí y mi amigo, todo
pero este mundo pertenece al género de fantasía. Estos son mundos donde habitan la magia, criaturas mágicas y razas como elfos y semihumanos. No conozco las preferencias de los estudiantes japoneses, pero por lo que he visto, tengo una idea de lo que pasó. Pal se encontraba en una situación delicada durante sus primeras horas en otro mundo. Por primera vez, tenía miedo de que realmente pudiera morir. Y entonces una hermosa chica con cabello plateado y ojos amatista apareció de la nada. Y en mi mundo y el de mi amigo, las personas con esa apariencia solo se encuentran en eventos de disfraces. Luego resulta que ella es una mitad elfa. Y un mago para empezar. Y viaja en compañía de un lindo animal mágico. Además, tiene un corazón de oro y está dispuesta a ayudar a todos en su camino de forma gratuita. Yo diría que tiene todos los rasgos que mi hermano soñó. De ver en la chica perfecta del mundo mágico. Eso es repugnante. Ahora entiendo por qué sigue mirándola como si fuera una estatua animada en lugar de una niña viva. La ve como un ideal brillante, no como la lunática inútil que realmente es. Bueno, en general, sí, estoy de acuerdo contigo, princesa. Y luego, después de que ella dejó que él la siguiera, era obvio que se iba a enamorar de ella. Especialmente cuando estos sentimientos se vieron reforzados por el deseo de salvarla del desastre. Gunther. Y después de que ella lo llevó de regreso a su mansión cuando fue herido, se convenció de que su vida en este mundo estaba indisolublemente ligada a esta chica. Y ese fue el fundamento de su repugnante obsesión con ese medio diablo, resumió Priscilla con desdén, y luego añadió pensativamente. Y cuanto más fuerte se hacía esta obsesión, más miedo crecía en su interior. ¿Miedo? No es de extrañar que un plebeyo tonto como tú no haya notado algo tan obvio. Aunque tú mismo nombraste todos los puntos clave. A este perro no le importa quién lo acoja. Simplemente tiene suerte de que fuera ese lunático con un corazón más grande que ella. Cerebro. Seguiría a cualquiera que le prestara un poco de atención. Es la misma razón por la que está tan obsesionado con la criada azul. Solo quiere que lo necesiten. Y su mayor temor es que lo abandonen. Obviamente, le ha pasado antes. Es por eso que cuando Lady Emilia lo dejó en la capital, quedó tan devastado. Exactamente. No se trataba tanto de sus sentimientos hacia el imbécil, sino de ser abandonado de nuevo. Y todos sus pensamientos después de eso se dedicaron a encontrar una excusa para pegarse a ella de nuevo. Arrastrarse hacia atrás con su cola. Entre sus piernas, convenciéndola de que aún podría ser útil. Solo había recordado sus sentimientos después de que la criada le hizo darse cuenta de que al menos alguien lo quería. Y ahora va a usar su repugnante habilidad para apaciguar al medio demonio. Patético. ¿Todavía crees que va a convertir la maldición de una bruja en una herramienta, princesa? Lo viste tú mismo. Cuando ese monstruo se apoderó de su cuerpo, inmediatamente eligió suicidarse. Ni siquiera intentó otras formas. Estoy seguro de que lo veremos suicidándose cada vez más fácilmente para cumplir con sus deseos egoístas. Deseos. Hasta ahora, nunca ha elegido voluntariamente la muerte por algo egoísta. A menos que consideremos egoísta querer salvar a otros. Ten paciencia y la ventana mágica te mostrará que tengo razón. Como tú digas, princesa. Debo admitir, queridos, que estoy muy emocionado por las próximas sesiones. Natsuki-kun tiene todo el derecho a estar orgulloso de sus hazañas. Dijo Anastasia con una sonrisa de satisfacción, acariciando su bufanda de zorro. Sosteniendo una copa de vino blanco en sus manos, miró a los miembros de su campamento parados en diferentes partes de su habitación. Puedes apostarlo. Ayudó a matar a una bestia legendaria. Y luego envió al arzobispo del culto de las brujas debajo del carro. Todo eso en solo un par de días. ¿Quién más podría hacer eso? El tipo merece un lugar en la historia solo por eso. Ricardo dijo con confianza, sonriendo. La última sesión fue un verdadero regalo para él. Estaba dispuesto a presenciar semejantes aventuras durante horas. Mimi está de acuerdo. El mini jefe fue absolutamente increíble. Casi la mitad de genial que Mimi. No puedo evitar notar que es extremadamente efectivo en circunstancias extremas. Pensar en arrojar el evangelio fuera del carruaje para atraer al arzobispo fuera del alcance de la protección divina del viento del dragón de la tierra, fue algo muy inesperado pero ganador. Muévete, admitió Tielle, ajustándose su monóculo con una mirada importante. Mi señora, no estamos aquí para compartir nuestro deleite por las aventuras de Natsuki Subaru, ¿verdad? Preguntó Julius con gravedad.
Por la expresión de su rostro estaba claro que aún se estaba recuperando de la última muerte de su amigo, en la que él había desempeñado un papel. Con la esperanza de cambiarlo a una línea de pensamiento más positiva, Anastasia decidió jugar un poco coqueta. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que no es agradable leer las intenciones de una chica tan fácilmente, Julius? A menos que sea para darle una agradable sorpresa. Pero tienes razón, te llamé aquí no solo para compartir mis impresiones sobre sus éxitos, sino que también mis pensamientos sobre lo que nos espera. Los ojos de la princesa comerciante literalmente ardían de emoción y anticipación de cómo aprendería los secretos del mago más poderoso del reino. ¿Y qué oportunidades le brindaría este conocimiento? Piénsalo. Estamos a punto de aprender uno de los secretos mejor guardados del margrave Roswaal de la familia Matters. No importa cuántas veces intenté obtener pistas sobre lo que pasó en el campamento de Emilia después de la derrota de Slot, no pude encontrar nada concreto. Desaparecieron durante días. Y cuando regresaron, trajeron consigo, literalmente de la nada, toda una aldea de demi-humanos. Y eran bastante cautelosos con cualquier extraño que hiciera preguntas sobre su pasado, debo agregar. Y luego está Garth. Mimi añadió entusiasmada con el chico alborotador. Vamos a ver cómo conocieron a Garth. Al mismo tiempo, la mansión del margrave se quemó. Aparentemente, junto con ese demonio Elsa, el jefe de los mercenarios, notó otro detalle, acariciando la cabeza de su hija adoptiva para tranquilizarla. Sí, Mimi lo recuerda. Fue el mini jefe quien quemó la casa. Además, habían afirmado después que mientras lo hacían habían derrotado al gran conejo. Aunque parecía muy improbable en ese momento. Mucha gente pensó que el campamento de Emilia decidió ganar algo de popularidad extra al derrotar a la ballena blanca. Pero ahora, empiezo a pensar que esas palabras pueden ser ciertas, añadió Ricardo. ¿De verdad crees que Natsuki-kun derrotó a dos grandes mabestias en menos de 2 semanas? Ciertamente admito que es capaz de hacer cosas asombrosas, pero eso es exagerado. Anastasia no estaba dispuesta a estar de acuerdo tan rápidamente. Se necesitó la fuerza militar de los dos bandos, además de una buena cantidad de suerte e ingenio por parte de Natsuki-kun para derrotar a la ballena blanca. Los dos últimos puntos todavía los tenía, pero realmente me preocupaba el primero. Lady Emilia tiene magia de hielo. Quizás simplemente los congeló a todos, sugirió Mimi. Si fuera así de fácil, el gran conejo habría sido aniquilado hace mucho tiempo por un gran grupo de magos del fuego. No se puede derrotar a la gran mabestia tan fácilmente, argumentó Julius. La imagen del compañero de Subaru, el gran espíritu Beatriz, le vino a la mente. Beatriz Sama es un gran espíritu de Jin. Nunca he oído hablar de que la magia de las sombras tenga hechizos de combate sobresalientes, reflexionó el mejor de los caballeros. Si es mentira, pronto será expuesto de todos modos. Y deben darse cuenta de que la pantalla no jugará a su favor, sugirió Tibi irracionalmente. De todos modos, estoy seguro de que nos esperan sesiones extremadamente entretenidas. Les pido a todos que observen atentamente y tomen nota de cualquier detalle importante. Quién sabe qué resultará útil en el futuro. También es probable que veamos más casos de muerte de Subaru Julius, que no compartía el entusiasmo de su dama, añadió con gravedad. Sus palabras dieron un golpe notable al estado de ánimo en la sala. Mimi y Tibi bajaron sus orejas de gato. Ricardo dejó de sonreír. Anastasia instintivamente agarró su bufanda, como si pudiera calmarla con las palabras adecuadas. La emoción en los ojos de la niña disminuyó visiblemente. Eso no invalida mis palabras anteriores. Por detalles importantes, me refiero no solo a los secretos del margrave, sino también a cómo reacciona Natsuki-kun a lo que está pasando y qué puede ayudarlo en el futuro. Necesitamos a Natsuki Subaru. Él tiene el potencial no solo de librar a nuestro mundo de sus mayores amenazas, sino también de conducirlo a una nueva era. Y no seré llamado o sin a menos que esté al frente de aquellos que lo ayudarán en estos esfuerzos. Ricardo y Julius se miraron débilmente. Ambos estaban complacidos de escuchar que para su dama, Subaru Natsuki no era solo un activo para ser utilizado, sino una persona a la que quería ayudar en todas las formas posibles. En esa nota positiva, todos se retiraron a sus habitaciones para descansar lo suficiente antes de la siguiente sesión.